Hola, soy María Regina Tavares, estudiante de la Universidad Yacambú en la carrera de Derecho y vengo a compartir con ustedes la experiencia del último corte en la cátedra Teoría General del Derecho. En atención a ello, vamos a abordar los principios fundamentales del derecho público en Venezuela. Lo haremos a través del estudio de un caso en concreto que está vinculado con la inscripción extemporánea de un acto de nacimiento. Para ello estructuraremos nuestra presentación en tres partes. La primera, que tiene que ver con la descripción del caso. La segunda es con el análisis de los casos y la aplicación de los principios o el reconocimiento de estos principios dentro de la sentencia que tomamos objeto de estudio, y por supuesto un conjunto de conclusiones y recomendaciones que debemos dejar para la contribución de la construcción de ese conocimiento. En este caso, la sentencia que nosotros tomamos es de la Sala Política Administrativa. Está asignado bajo el expediente número 2011-0945 y nace producto de una consulta que realizan los juzgados del municipio Mara, Almirante Padilla y Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a solicitud de la petición que interpusiera la ciudadana Andreina Saraí Castillo Humada, con su abogado como representante, para que se considerara ante este juzgado, por supuesto, en la posibilidad de inscripción de esta acta. Sin embargo, cuando hacemos el análisis y empezamos a conocer de esta sentencia, hay unos antecedentes bien trascendentes que debemos considerar, y el primero está vinculado a la incorporación de solicitud que ella formula en la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, en el juzgado 18º. En la conclusión a la que llega este juzgado del área metropolitana es que se declara incompetente para conocer de la solicitud en razón del territorio y declina a favor del juzgado de los municipios Mara, Almirante Padilla y Páez de la circunscripción judicial del Estado Zulia, donde acude entonces esta ciudadana y cuyo veredicto de este juzgado de la circunscripción del Estado Zulia es, por supuesto, establecer la falta de jurisdicción con respecto a la administración pública, en tanto que establece que es competencia, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece que es competencia del registrador civil esta acción, pero además ordena remitir el expediente para su consulta a la sala del Tribunal a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. De esta forma, asumimos este caso donde esta joven venezolana solicita se incorpore el acta de nacimiento que no poseía hasta el momento dentro de los libros del registro civil. En el caso que nos ocupa, la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del TSJ, del artículo 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, del artículo 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil y, por supuesto, sustentado en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Registro Civil, determina que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para la solicitud que formula esta ciudadana, es decir, para la inscripción de esta acta de nacimiento, y que además de ello ratifica la sentencia que emitió el juzgado de los municipios Almirante, Padilla, Mara y Páez de la circunscripción judicial del Estado Zulia. Cuando nosotros analizamos este caso, bien en la sentencia que emite el tribunal, pero también en los considerandos y en los antecedentes de hecho que se manifiestan en las sentencias de los juzgados anteriores, podemos establecer o podemos determinar que se manifiestan cuatro principios fundamentales del derecho. Estos son el principio de legalidad, el principio de jerarquía, el principio de competencia y, por supuesto, el principio de responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Pasaremos entonces a analizar cada uno de ellos a la luz de la práctica con la sentencia. Partimos de un concepto que nos presenta la misma Constitución Nacional, donde se establece que todos los entes del poder público nacional deben cumplir con el ordenamiento jurídico
y por supuesto con todos los principios inherentes al Estado democrático y social de derecho, para objeto de contribuir con el desarrollo espiritual y material de la mayor cantidad de personas posible. En este caso es la sujeción a la Constitución, a las leyes y a las normas de la República lo que garantiza la preeminencia de este principio de legalidad dentro del derecho. En el caso que nos ocupa, podemos citar incluso el artículo 334 de la Constitución Nacional, donde señala que los jueces actúan en el ámbito de su competencia, conforme a lo previsto tanto en la Constitución como en las leyes. En el caso de las sentencias que estamos trabajando, por supuesto, el principio de legalidad está presente, está apegado a las leyes. El segundo principio es el principio de jerarquía y que se manifiesta a través de la expresión de esa estructura piramidal de los órganos del poder público. En el caso de la sentencia de solicitud, por supuesto, de inclusión de esa acta de nacimiento extemporánea, vemos cómo se inicia a nivel de los juzgados y llega para consulta a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, se cumple con el criterio del principio de jerarquía. El tercer criterio, que es el criterio o principio de competencia, nosotros consideramos que aunque no es competencia en algunas de las cosas sentenciadas por los juzgados y señaladas por el Tribunal Supremo de Justicia, se hace efectivo en tanto que se declara la incompetencia tanto del espacio o ámbito territorial y por supuesto, de la materia juzgada. Pero es importante entonces brindar esa posibilidad de que ustedes conozcan lo que es ese principio de competencia. El principio de competencia está definido como ese conjunto de facultades, de poderes o atribuciones que le permiten actuar en sus relaciones con los otros órganos del Estado y con los particulares, debiendo por supuesto estar establecida y regulada por las leyes, por la Constitución Nacional y las leyes y normas que rigen el derecho nacional. Existen, según Brevet-Caría, 4 condicionantes o factores que limitan esas competencias, que son territorio, como es el caso de los juzgados en la circunscripción del área metropolitana de Caracas, por supuesto que es el caso de materia para el Tribunal Supremo de Justicia y para el juzgado del área de la circunscripción judicial del Estado Zulia. Pero además existen otros 2 condicionantes que tienen que ver con el grado y con el tiempo. En el caso de nosotros, entonces, varios factores privaron en algunas de las sentencias emitidas, tanto por los juzgados como por el caso de nuestra sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Pudiéramos graficarlo de la siguiente forma. En el juzgado 18º de la circunscripción del área metropolitana de Caracas se declaró incompetente para conocer la solicitud en razón del territorio, uno de los condicionantes de los que habla Brevet-Caría o limitante. En el caso del juzgado de los municipios Mara, Almirante Padilla y Páez de la circunscripción del Estado Zulia, existe una falta de jurisdicción con respecto a la administración pública para conocer de la solicitud que formula la ciudadana venezolana. Y en el Tribunal Supremo de Justicia señala que no tiene jurisdicción para conocer y decidir la solicitud de esa inscripción del acta extemporánea de nacimiento. El tercer principio que nos ocupa en el día de hoy es el principio de responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos, que está definido entonces como esa realización de las actividades estatales que son productos del accionar de las responsabilidades o de las tareas y funciones que deben desempeñar todos aquellos trabajadores para el ámbito público o que ejercen el poder público y quienes pueden producir daños a las personas particulares, bien como producto del ejercicio lícito o producto del ejercicio ilícito. En este caso genera una afectación. En el ejercicio de la administración pública acarrea responsabilidad individual, bien por abuso o desviación del poder o por violación de la Constitución. Así lo señala el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el caso de la sentencia, nosotros podemos concluir que existe este principio de responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, por cuanto se generó una respuesta en los lapsos establecidos y con criterios de eficiencia, de eficacia y de efectividad, que incluso podemos ver en los resultados de las sentencias y las coincidencias tanto del juzgado de la circunscripción del Estado Zulia como en la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, y a manera de conclusión, queremos dejar para ustedes la existencia de los principios fundamentales del derecho dentro de esta sentencia analizada. El primero, que está vinculado con la legalidad, en cuanto todos los actores involucrados están supeditados a la Constitución, a las leyes de las repúblicas y a todas las normativas jurídicas que existen en nuestro país. El segundo, en cuanto al principio de jerarquía y de competencia, puesto que se deja claro la apelación, la notificación, la solicitud de consulta a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia por parte de un órgano inferior, como lo es el juzgado de la circunscripción judicial del Estado Zulia. Y por supuesto, la formulación de la incompetencia tanto territorial como de materia, que se hace manifiesta en las sentencias, que ya en las partes de las decisiones de los juzgados, que ya nosotros hemos señalado con anterioridad. En cuanto al principio de responsabilidad social del Estado y de los funcionarios, entonces reiteramos la oportuna participación, intervención y decisión en los lapsos establecidos, tanto de los juzgados como de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. De este análisis del trabajo con esta sentencia, debemos generar algunas recomendaciones puntuales y que parten precisamente de la necesidad de instruir a la población venezolana acerca del conocimiento de la Constitución y por supuesto de las leyes que existen en nuestro país y que se aprueban de manera reiterada, que siempre los órganos están legislando. Entonces es importante que la población conozca, pero además que el profesional del derecho también esté en procesos continuos de formación, de conocimiento de las leyes que se vienen discutiendo en la Asamblea Nacional y que por supuesto que son aprobadas, así como el resto de las normativas jurídicas que puedan ser creadas por alguna otra instancia donde se formulen este proceso. Además de ello, es importante difundir los principios del derecho, el hecho de que sea del principio que sea conocido de la jerarquía, de las instancias, el principio de la legalidad que debe existir, por supuesto el de competencia y también, y de gran importancia, el de la responsabilidad y de los funcionarios públicos. Agradezco muchísimo su presencia, agradezco también esta atención brindada y por supuesto espero que sea de provecho para la construcción de nuevos saberes esta exposición que hemos presentado. Muchísimas gracias por su presencia.